cambiado significativamente los últimos años, ¿no? Desde hace 20, 25 años, en donde la educación para el trabajo tenía que ver con talleres de costura, con talleres de corte y confección, con talleres productivos, cocina, repostería, que eran áreas y cursos que recibíamos hace muchos años, medio preparándonos para el mundo laboral. Desde esas épocas hasta ahora, el área de educación para el trabajo ha cambiado muchísimo. De hecho, que se incorpora como una nueva competencia. Y cuando hablamos de competencia, estamos hablando de esa nueva forma de ver la educación. Los que leemos algo de la educación de Europa, sabemos que por allá se están intentando eliminar las asignaturas. Quiere decir que ya no habrá profesor de comunicación, de matemática, de personal social, ni de ciencia ambiente, sino habrán profesores generales que trabajen con proyectos generales en donde articulen las diferentes competencias. Ojo, es diferente articular áreas de articular competencias. Alguna vez nosotros, dentro del nuevo enfoque pedagógico, hace algo de 15 años, se hablaban de las articulaciones de áreas, ¿no? Articulaciones de contenidos. Esas articulaciones de contenidos fueron hace casi 15, 20 años, ¿no? Ahora hablamos de articulaciones de competencia. Por eso el currículum nacional está en marco de 29 competencias, no de 7, 6, 5, 8, 12, 13 cursos ni asignaturas. Debemos verlo desde el marco de las competencias. En ese conjunto de cambios y de ver las competencias articuladas, tenemos que darnos cuenta que en realidad se articulan, ¿no? Que en realidad un niño en la calle no piensa matemáticamente o no piensa desde la comunicación o desde las ciencias sociales, sino piensa articuladamente, y eso es lo más maravilloso que tiene el enfoque por competencias. Recuerdo alguna vez fui a visitar a un amigo, un querido amigo, y al recibirlo me invita a sentarme y tenía un sobrinito de 4 años que era muy despierto y que daba vueltas alrededor de nosotros, ¿no? Le preguntaba, ¿y el señor quién es? Mi amigo le respondía, es un amigo. Te lo presento. Me lo presentó, le dije mi nombre, él me dijo el suyo, y no bien terminé de decirle mi nombre, él me dijo, señor, le vendo un celular. Estoy hablando de hace más o menos 6, 7 años. Él con 4 años me decía, señor, le vendo un celular. Mi amigo, un poco cortando la inspiración del niño, le dijo, no lo molestes, después le vendes el celular, vamos a conversar. En un ratito vienes y le vendes el celular. Un ratito para un niño es 10 segundos o 15 segundos. Dio una vuelta, regresó y me dijo, señor, ya, le vendo un celular. Que no lo molestes, decía mi amigo. Y yo le dije, pero déjalo que me venda el celular. ¿Cuánto tardará, cuánto tiempo nos quitará el hecho de que un niño de 4 años me venda un celular? Véndeme un celular. ¿Qué celulares tiene? El niño tomó un catálogo de esos catálogos que conocíamos hace algunos años y me dijo, ¿qué celular quiere? Yo, sorprendido por la pregunta, le digo, ¿qué celular tienes? ¿No? ¿Qué celular me puedes vender? Y me dice, ¿lo quiere con cámara o sin cámara? ¿Lo quiere a colores? Y yo le decía, a ver, yo quiero a colores y lo quiero con cámara. Toma su catálogo y empieza a mirar. Estos catálogos tenían muchos iconos, no sé si ustedes recuerdan que tenían muchos iconos para decir más o menos lo que decía, ¿no? Y empezó una negociación. Él me vendía el celular y yo le pedía cada vez situaciones más complejas, ¿no? Características más complejas. Incluso llegué a decirle, a ver, tienes Motorola, tienes Nokia, tienes Samsung, y el niño correctamente me iba mostrando los que tenía, los Samsung, los Motorola. Yo me quedé sorprendido con que el niño manejara también el catálogo. Entonces le digo a su tío, mi amigo, oye, tu sobrino ya sabe leer, me está diciendo todo correctamente. Y él me dice, no sabe leer, lo que pasa es que su papá y su mamá venden celulares y paran practicando con él.
En realidad él estaba aprendiendo a leer, estaba aprendiendo de emprendimiento, de comunicación, de matemática, de características, etcétera, etcétera, etcétera. La educación es una articulación permanente que debe involucrarnos a todos nosotros en cada una de nuestras áreas. Debemos salir del estado de confort que nos da el saber o el ser buenos en nuestros campos temáticos, ¿no? El profesor de matemáticas se siente cómodo en matemática y lo único que hace es enseñar matemática pura en las aulas. Lo mismo hace el profesor de comunicación con el estructuralismo lingüístico, lo mismo el profesor de ciencias sociales con un historicismo técnico, y así cada uno nos van dando los marcos teóricos. El enfoque articulando competencias es nuevo, hay que involucrarnos en él y hay que participar con gusto de los procesos de capacitación e innovación educativa. En ese marco aparece el emprendimiento como una área más que bien entendía este pequeño niño había que articular con las demás competencias. Recuerdo alguna vez en un colegio también el director estaba con los padres de familia explicándoles el modelo educativo y los padres de familia decían: lo que nosotros queremos es que nuestros hijos ingresen a la universidad. Y el director les dijo: bueno, nosotros acá tenemos estudiantes que van a dirigir a los que ingresen a las universidades. El concepto de ingresar a la universidad y de dirigir a los que van a ingresar a la universidad tiene que ver con el emprendimiento, porque ha variado significativamente ese enfoque que teníamos de educación para el trabajo, que involucraba solo el desarrollo de productos para el consumo. El pensamiento emprendedor nuevo en pedagogía tiene que ver con una estructura distinta al pensamiento del consumo, al que algunas veces nos hemos invocado todos nosotros, ¿no? El Perú es el país, o es uno de los países que tiene mayor cantidad de emprendedores. Nosotros casi ocupamos el primer lugar digamos, la escala de emprendedores. Casi no hay peruano, y seguramente aquí en la sala podremos evidenciar eso, casi no hay peruano que en algún momento no haya iniciado un emprendimiento pensando que esto le va a retribuir beneficios económicos. Pero también, al mismo tiempo de ser uno de los países que tiene más emprendedores, somos uno de los países que ha fracasado más en los emprendimientos. Porque si ustedes hubieran tenido éxito en sus emprendimientos, tal vez no estarían sentados aquí, sino en sus empresas dirigiéndolas, ¿no? El pensamiento emprendedor tiene que ver con esa estructura en la que nosotros somos cazadores de situaciones significativas, no productores. Conversaba con algunos profesores y les decía: ustedes son profesores de EPT. A ver, veamos, si ustedes son profesores de EPT, ¿cómo iniciarían una empresa? Y cada uno me decía a su turno. Yo, como sé cocinar, quiero poner un restaurante, voy a tratar de armar un pequeño capital para poner un restaurante. Otra profesora me decía: yo con mi mamá hemos aprendido a coser, yo quisiera tener una modistería o una boutique. Alguien decía: a mí me gustan los bocaditos, voy a poner una empresa que venda bocaditos, conocidas como catering, ¿no? Y cada quien me decía su habilidad, y después de su habilidad pensaba ponerla a disposición del mercado. Nada más lejano del emprendimiento que esto, ¿no? Porque emprender no es hacer lo que tú sabes hacer para venderlo. Emprender es diferente. De hecho, que los emprendedores dicen que ellos son los que menos trabajan en sus empresas, ¿no? Porque para eso tienen personas que producen. El emprendedor no genera el producto, el emprendedor genera el mercado, genera el valor. El emprendedor es aquel que está con los ojos abiertos, viendo problemas y necesidades en todo lugar y en todo momento. Es aquel que sabe encontrar dónde falta algo, dónde hay una necesidad puntual. El emprendedor no es el que quiere imponer su producto. Como yo sé hacer bocaditos, voy a vender bocaditos y voy a pedirle al mundo que me compre mis bocaditos. No, el emprendedor está buscando una necesidad. Si encuentro la necesidad de bocaditos, pues encontraré a alguien que sepa hacerlos. Yo soy emprendedor, no soy un productor.
Eso hay que tomarlo en cuenta porque los emprendimientos no solo son de carácter económico, es más, la menor cantidad de emprendimientos tienen que ver con la productividad. El emprendedor es un agente de cambio, es alguien que quiere modificar, mejorar la situación problemática que encuentra alrededor suyo, pero la ha identificado primero. Y él se convierte, por su propia voluntad y competencia, se convierte en un agente de cambio. El pensamiento del consumo, el pensamiento para el consumo, es aquel que quiere producir para que alguien compre lo que produce. El chip del emprendedor no es más que esa actitud de cambio que te hace ver una oportunidad de cambio en ese lugar donde tú nunca imaginabas que podías estar. Los emprendedores tienen una característica, nunca saben dónde están por llegar. Es un universo nuevo porque son capaces de encontrar un universo de posibilidades cada vez que encuentran un emprendimiento. La competencia de los emprendedores tiene que ver, como les mencionaba, con muchas posibilidades. Yo quiero ordenar esas muchas posibilidades desde el pensamiento del emprendedor, para sacarnos de la idea del pensamiento productivo netamente, ¿no? De hecho, que la competencia habla sobre emprendimientos sociales que involucran mucho, e emprendimientos financieros, que no significa que involucran solo la productividad. Tenemos los emprendimientos sociales, tenemos los emprendimientos de gestión, tenemos los emprendimientos culturales y tenemos los emprendimientos económicos o financieros. Esto nos abre un inmenso mundo de posibilidades, ¿no? Y posibilidades que aún no hemos descubierto en nuestras instituciones educativas. O sea, hay muchas cosas que todavía no hemos sido capaces de entender. Si podemos ver aquí, tenemos los emprendimientos sociales que tienen que ver con la sensibilidad que tiene el estudiante para encontrar necesidades en su ámbito social, en su urbanización, en su distrito, en su familia, en su comunidad educativa, en su salón, en su grupo de amigos, ¿no? ¿Qué necesidades tengo yo de enfrentar y de resolver las situaciones conflictivas, problemáticas que tengo a mi alrededor? Eso me da oportunidades significativas para generar emprendimientos. Los emprendimientos no tienen que ser estructuras largas y tediosas. Los emprendimientos pueden ser muy cortos, muy pequeños, muy sencillos, muy simples, muy de poco tiempo, que involucren la satisfacción y el logro de la necesidad que el alumno ha identificado. Por ejemplo, potabilizar el agua para una comunidad cercana. Ese mundo de la atención de las poblaciones vulnerables, de las minorías, ¿no? Cualquier minoría, ya sea en el salón, en el aula, en el colegio, en la comunidad, cualquier minoría, la atención a la minoría desarrolla profundamente la capacidad de percibir y de humanizarse en función a la sociedad. Proyectos ecológicos que nosotros hemos desarrollado mucho, pero la mayor parte de nuestros proyectos ecológicos no son en esencia ecológicos, ¿no? La última vez que fui a estos eventos de reciclaje, lo que me di cuenta es que se hacía más basura en los eventos de reciclaje que en la vida diaria, ¿no? La gente para reciclar utiliza mucho material que es de reciclaje, pero también utiliza otro que no es de reciclaje. Al final lo que se tiene es más basura, ¿no? El reciclaje involucra convertir lo que yo tengo en el producto, materia prima de lo que yo tengo. Productos de salud, recuperación de las pandillas, de la violencia, ya sea de género, a las minorías, de violencia en el colegio, conocida como bullying. Todos esos ámbitos se convierten en situaciones problemáticas que vive el niño y que son posibles de ser trabajadas dentro del emprendimiento. Tenemos emprendimientos culturales. Nuestro país y especialmente nuestro nivel secundaria es un nivel que evidencia notorias debilidades en el campo de la cultura, ¿no? Es más, hasta el cine está alejado de los
estudiantes siendo tan divertido como lo es. Eventos académicos, eventos de música, eventos de pintura, de arte, de teatro, que puedan ser promovidos, que puedan ser organizados, estructurados por los estudiantes en función a una necesidad básica, ¿no? Desde comprender, como lo dice el ejemplo, desde comprender si el rock y el reggaetón son un arte, ¿no? Y en qué marco se encuentran dentro de las concepciones de arte, para que los estudiantes y las personas puedan ver las perspectivas de ambas expresiones artísticas dentro de sus beneficios y dentro de sus perjuicios. Los emprendimientos de gestión. En este ámbito el estudiante no solo resuelve una necesidad, sino empieza a desarrollar las capacidades y competencias para gestionar ante las autoridades los recursos y las posibilidades para resolver las soluciones. Porque hay muchas necesidades y muchas situaciones problemáticas que no están al alcance del estudiante, ni del colegio, ni de la comunidad, que están en manos de las autoridades, y nosotros tenemos que aprender a gestionar, a elaborar las cartas, las solicitudes, hacer la tramitología, las visitas, las reuniones, los convenios que sirven para poder hacer la gestión. Una persona como nosotros, un ciudadano eficiente, efectivo en la comunidad, no será tal si no sabe gestionar ante sus autoridades para resolver cualquier de sus problemas, ¿no? Muchos tenemos dificultades hasta para solicitar nuestro DNI, ¿no? Se nos hace un mundo solicitar nuestro DNI, pedir un reporte de impuestos, pagar nuestros impuestos, y todo ello que tiene que ver con la gestión se convierte en una oportunidad para el emprendimiento. Y finalmente también, claro que sí, los emprendimientos económicos o financieros, que aunque tienen que ver con la empleabilidad y el conseguir recursos, no son esencialmente el objetivo, ¿no? Es cierto que los currículos anteriores hablaban de la empleabilidad o de la autoempleabilidad, que los jóvenes pudieran autoemplearse, pero en el salón nuestros estudiantes no todos tendrán la iniciativa de autoemplearse. Muchos serán empleados y muchos participarán de organizaciones y proyectos distintos. El emprendimiento no puede estar circunscrito solo para aquellos que van a ser empresarios o negociantes. Tiene que estar abierto a todos los estudiantes que están involucrados en el colegio, ¿no? Entendiendo el área de emprendimiento, entendiendo que es mucho más grande que solo comprar y vender o producir y vender, vamos a entrar a la pedagogía, porque el área es un área pedagógica, ¿no? Es un conjunto, es una competencia que tiene un conjunto de capacidades que tienen que ser entendidas desde su estructura académico, pedagógica, metodológica. Y nos vamos a involucrar un poco en ello, pero tenemos que entender qué es una capacidad y cómo funciona una capacidad. Tenemos que salir de ese enfoque hacia los contenidos y pensar que el contenido es el que ordena nuestras clases. Y nosotros llevamos el contenido en la sangre, no está en nuestro ADN docente, porque no es que lo hemos aprendido en la universidad, lo hemos aprendido cuando fuimos por primera vez al colegio y la profesora nos dijo: hoy día vamos a hablar de la célula, de la flor, de los colores, de los símbolos patrios, de la suma, de la resta. Allí aprendimos lo que era la educación. Llevamos muchos años involucrados en educación, por tanto será muy difícil que desatendamos esos saberes que vamos teniendo. Es muy difícil salir de los contenidos. De hecho, que yo a los profesores les digo, si cuando tú vas a tu colegio y dices, hoy día qué me toca, siempre que ustedes piensen, hoy día qué me toca, si lo primero que te sale es un contenido, todavía tu enfoque es por contenido. Hoy día me toca la guerra con Chile, hoy día me toca las culturas preincas, hoy día me toca operaciones con binomios, hoy día me toca las partes del cuerpo humano. Si piensas en contenido cuando dices, hoy qué me toca, tu cerebro todavía está enfocado a contenidos. Si cuando hablas de competencias o de capacidades, tu cerebro va a estar por capacidades. Hoy día me toca
comprensión de textos, hoy día me toca leer, hoy día me toca calcular, hoy día me toca relacionar, hoy día me toca investigar, hoy día me toca comprender, inferir, hoy día me toca evaluar, si podemos decir el verbo en la mañana, podremos trabajarlo. Si decimos contenidos, nuestro cerebro todavía sigue sacándonos la vuelta, mientras nuestra boca dice, nosotros trabajamos por capacidades, porque así lo veo en todos los diseños, el cerebro y las acciones siguen trabajando por contenidos. Veamos algunos ejercicios que nos van a permitir entenderlo, ¿no? Pequeño trabajo de investigación nos lleva al nivel inicial en donde queríamos ver si los niños de 5 años son capaces de clasificar. Entonces, el desempeño, la acción, la capacidad que nosotros queremos observar es si los niños son capaces de clasificar. En ese tiempo se llamaban indicadores y estaban en el diseño curricular y cada uno de ustedes puede evidenciar que era uno de los más conocidos, ¿no? Dice, clasifica objetos usando al menos 2 propiedades, forma, tamaño o color. La idea era que los estudiantes evidenciaran en su desempeño esta capacidad. Como ven ahí los resultados, el 95% de estudiantes tenía una A, sino una AD. Solo había un 4% con su evaluación en proceso y hay un 1% que todavía no lo había logrado. Entonces, en términos generales diríamos que ese desempeño estaba bastante bien logrado. Pero cuando hicimos la auditoría de desempeño, es algo que deberíamos aprender todos a hacer, especialmente los que tenemos cargo de coordinador, director, es mejor, en vez de supervisar al profesor, hacerle una auditoría al alumno. O sea, hay que ver si el alumno es capaz de mostrar, evidenciar el desempeño que, entre comillas, dicen que se logró. Cuando hicimos la auditoría nos damos cuenta que ninguno era capaz de clasificar, entonces los resultados son tangenciales, ¿no? Mientras en un lado teníamos el 95% diciendo que sí, teníamos la auditoría diciendo que no. Así que nos reunimos con los profesores y les preguntamos, a ver, ¿cómo ustedes les dicen a los niños que clasifiquen? Poníamos unos objetos en la mesa, unos objetos de diferentes formas, colores y tamaños. Pedíamos a los niños que vinieran y les decíamos, a ver niño, ¿tú puedes clasificar estos objetos? Y lo primero que el niño nos decía era, clasificar estos objetos. No, nosotros nunca hemos hecho eso, nos decía, ¿no? Inmediatamente la profesora corregía y decía, es que nosotros no le decimos clasificar, nosotros le decimos agrupar. Y salta la primera pregunta, ¿clasificar y agrupar es lo mismo? ¿Cuál es más difícil? Clasificar es más difícil. Entonces estaríamos diciendo que agrupar es un proceso de clasificar, que todavía no hemos llegado a clasificar, que estamos en el proceso. Muy bien, a ver, veamos cómo hacen con lo siguiente. A ver, invitábamos al niño y le decíamos, a ver, agrupa estos objetos. Y el niño inmediatamente respondía y nos decía, ¿cómo quiere que los agrupe? Saltaba la profesora y le decía, agrúpalos por color, coloca los verdes acá y coloca los rojos aquí. Si la profesora les dice, coloca los verdes y coloca los rojos, ¿quién está clasificando? La profesora. Entonces le ponemos la estrellita feliz a la profesora y el niño solo coloca los objetos donde corresponde. Es diferente en torno a las capacidades decirle separa los objetos según alguna característica, ordénalos, agrúpalos. El uso de los verbos cobra importancia y relevancia significativa, ¿no? Entonces, a los niños para desarrollar un correcto trabajo metacognitivo no solo tengo que involucrarlo con el desempeño, sino con el verbo con el que se está desarrollando. Los únicos que trabajan bien en esto son los profesores de educación física. Ellos no fallan, ¿no? Le dicen al niño corre y el niño corre. Le dicen salta y el niño salta.
Le dicen camina y el niño camina. Incluso le dan dificultades, ¿no? Salta con un pie, camina con un pie, driblea, lanza, volea. Y el niño entiende perfectamente cada una de las indicaciones que el profesor le da. Es una cosa rara, pero eso no sucede cuando estamos en otras áreas, ¿no? El profesor le dice interpreta y el niño describe, o le dice analiza y el niño explica, o le dice se explica y el niño enumera. Entonces hay un problema de comunicación por capacidades que es importante delimitar, ¿no? Hay un problema de comunicación y hay un problema de proceso. Por tanto, el ansiado proceso metacognitivo será una duda para todos los niños que no entienden lo que le estamos diciendo. Clasificar involucra un proceso que va desde lo más sencillo hasta lo más fácil. De esto hay muchísima bibliografía, se llaman procesos cognitivos, procesos mentales, procesos operacionales, taxonomías. En realidad en el mercado tenemos muchísima información sobre los procesos, diversos autores, diversas teorías, diversos principios que nos dicen que es importante que los estudiantes usen el proceso de lo más sencillo a lo más difícil sin desordenarnos. Hay que diferenciar entonces los elementos que tiene una capacidad, una competencia. Tiene el desempeño, que está en procesos y que es puntual en función al verbo. Tiene el campo temático o el contenido y finalmente tienen las condiciones o metodologías. Son elementos que se combinan para elaborar desempeños, ¿no? Eso es lo que ha hecho el ministerio, eso es lo que nos está dando en el nuevo currículum, eso es lo que tendremos en el área de EPT. Voy a hacer un ejercicio con ustedes para que no se me duerman, ¿no? Normalmente en inicial 5 años, los niños ya aprenden a sumar. Le dicen, pon el 6 en tu cabecita, el 3 en tus dedos y cuenta, ¿no? 6, 7, 8, 9. Recuerden que tienen que golpearse la cabecita porque ahí está el número que habían guardado, ¿no? 6, 7, 8, 9. El niño hace unos cuantos ejercicios, le va bien, hace unas prácticas en su casa y tanto mamá como la profesora están felices de que el niño ya sabe sumar, ¿no? La mamá orgullosa lleva a su hijo y lo exhibe ante sus amigas del barrio, ¿no? A ver, suma, 4 más 7. Y el niño golpea su cabecita, 4 en mi cabecita, 7 en mis dedos, cuenta y da el resultado. Contar 4, 5, 6, 7, ¿será lo mismo que sumar? Tenemos que entender que son procesos. Contar es importante y es bueno que el niño cuente, pero no le puedo decir que contar es sumar, porque cuando le digo que contar es sumar, el niño contando hace operaciones como estas en donde ya no debería contar. Hace el mismo ejercicio, solo que ya no lo pone en su cabecita, sino debajo de la carpeta, ¿no? Y desde ahí está contando, 6, 7, 8, 9, ¿no? Los niños hasta en secundaria siguen contando, meten la mano al bolsillo y ahí están contando con los dedos, ponen palillos. ¿Por qué? Porque la habilidad de calcular no ha sido suficientemente desarrollada. Vamos a ver si ustedes saben sumar. Ejercicio número 1, a ver. Bueno, las capacidades que se estaban planteando allí, el proceso era bastante simple, perdonen que no lo haya mencionado. Reconoce los números, memoriza los números, cuenta, sabe contar y escribe los números. Con esas 4 capacidades operacionales, el niño resuelve la adición que está planteada ahí. Ya, cuenten cuántos palitos hay ahí, ustedes que son buenos contadores. ¿Cuántos había? Ah, bueno, un poquito más de tiempo. Pero son números muy básicos, ¿no? A ver, otra vez. ¿Si alguien se anima? No vale adivinar, ¿no? Este no es la capacidad de adivinar, es la capacidad de contar, ¿no?
Alguien dice muchos, varios, muy bien, acaba de pasar el nivel de 4 años en inicial. Ahí se enseña muchos, pocos, ¿no? ¿Qué pasa si hago esto? ¿Cuántos hay acá? ¿Por qué arriba no y abajo sí? Es muy importante la capacidad de agrupar como proceso para la capacidad de cálculo. Entonces, si no sustento mi capacidad posterior con la capacidad previa, voy a generar una debilidad en la capacidad posterior. Ese es el problema de nuestros estudiantes, que le vamos dejando vacíos en sus procesos, ¿no? Esto es el vacío, ¿no? Este es el pequeño vacío. Agrupa, reagrupa, visualiza, distribuye, redistribuye. Son habilidades operacionales que el alumno debería exhibir para poder garantizar que hace un buen cálculo. Si no calcula, es porque hay un bache, hay un hueco. Y saben lo que es verdad, que en el colegio vamos dejándole huecos y huecos y huecos en cada una de sus capacidades superiores. Por tanto, el niño, cuando tú le dices en secundaria que analice, el niño no tiene claro cuál es el proceso de analizar, ni siquiera sabe qué es lo que tiene que hacer. Analiza esta frase, y el niño analiza, se concentra, mira el techo, hace un poco de esfuerzo, tal vez algo pase, ¿no? Algo sucede, ¿no? El profesor le quita, pero es que piensa. Primero le había dicho analiza, después le dice piensa, que es algo superior, ¿no? Piensa, entonces el niño sigue pensando, ¿no? Cierra los ojos, mira, hace chinito, piensa, razona. Es que tienes que comprender el ejercicio, ¿no? Le dices en primer, segundo, tercer grado. Un niño tiene que comprender el ejercicio. Comprender es una de las competencias y capacidades más altas de la escala taxonómica, ¿no? Razonar es de las más superiores, ¿no? Es exactamente a un niño de primaria o de secundaria decirle tienes que razonar, tienes que comprender, es casi lo mismo que decirle a un niño de inicial clasifica. No tiene los suficientes prerequisitos como para llegar a la capacidad de razonar. Es más, yo me animaría a especular que aquí deben ser muy pocos los que saben cuál es el desempeño del razonar, ¿no? El famoso razonamiento matemático y el razonamiento verbal. El verbo razonar, ¿qué desempeño implica, ¿no? Vamos a dejarlo de tarea, ¿no? Para que todos investiguen qué significa razonar, cuál es el desempeño, cuál sería la evidencia de que el niño está razonando. De hecho, que no es la resolución de ejercicios de razonamiento verbal ni razonamiento matemático. Lo que he podido comprobar en la investigación es que todos los libros de razonamiento verbal y razonamiento matemático, lo último que tienen dentro de esos libros es razonamiento. Entendemos entonces la educación como un proceso explícito de desempeños menores para conseguir desempeños mayores. Ese es el enfoque por competencias y por capacidades que tiene nuestro currículum. Así está pensado, más o menos un autor, así está pensado el currículum y así está pensada todas las áreas, incluidas emprendimiento. Entonces, vamos a involucrarnos en el tema de emprendimiento. Miren que en el reciclaje, el objetivo no era para esos estudiantes reciclar, sino era movilizar, sensibilizar a la sociedad, generar recordación. Los que les gusta estudiar marketing saben que más importante que producir o más importante que vender es generar valor, ¿no? Cuando generan valor a su producto, la gente lo hace. Es lo mismo que están haciendo estos muchachos, generan recordación y valor sobre lo que es el reciclaje, que es diferente, ¿no? Han hecho un inmenso muñeco. Vamos a ver el área de EPT, pero si la vemos así nos va a causar dolor de cabeza, ¿no? Porque como vemos, la parte izquierda tiene las competencias, las capacidades y así no se pueden entender. ¿Por qué? Porque no están agrupadas,
¿no? Es como ver palitos, ¿no? Uno trata de entender eso y no puede entenderlo porque son muchos palitos. Si los agrupamos, vamos a ver esto, que es exactamente lo mismo. Entonces, ¿dónde lo entienden? ¿Aquí o en el cuadro anterior? Vamos a ver una flechita. Esa flechita nos dice que hay un proceso, pero ¿hay solo una flechita o hay dos flechitas? Unas están hablando de un proceso por capacidades y la otra está hablando del proceso por desempeño. Si estamos hablando por procesos, quiere decir que para completar el ciclo nosotros debemos trabajar el proceso. Y ahí lo tenemos. La competencia 1 de emprendimiento dice: crea propuestas de valor, trabaja cooperativamente en las propuestas de valor que creó, aplica habilidades técnicas en el trabajo cooperativo que está desarrollando para las propuestas que está creando y evalúa los resultados de las habilidades que aplicó en el trabajo cooperativo de la propuesta que creó. Eso se llama un ciclo pedagógico, un ciclo de capacidades. No puedo saltarme, no puedo en el primer bimestre o en la primera semana trabajar esto, después esto, después esto, después esto. O trabajar esto con un campo temático, este con otro campo temático, este otra cosa. No puedo hacer eso, porque rompo el principio del proceso. Ojo, lo estamos viendo en emprendimiento, pero funciona en todas las áreas. Todo nuestro diseño, nuestro nuevo currículum está por procesos, ¿no? Y es una lástima que a veces no nos demos cuenta. Es clarísimo para todo ser humano que para que yo pueda escribir una fábula, primero tengo que haber escuchado una fábula. Alguien tiene que haberme contado una fábula. Porque si nunca nadie me contó una fábula, ¿cómo podría yo producir una fábula? Entonces la primera capacidad, desarrollar la capacidad de oír, de escuchar una fábula. Pero después de que un niño, un adulto escuche una fábula, lo primero que tiene en ganas es contar una fábula. Entonces la fábula que escuché, voy y se la cuento a otro niño, como los chistes, ¿no? Escucho un chiste y se lo cuento a alguien que no haya escuchado el chiste. Escuchar, hablar. Después que he escuchado y he hablado, voy a comprender, voy a leer una fábula. Y después de leer, voy a producir una fábula. Pero los libros no están así. Los libros dicen que primero leas la fábula, después produzcas una fábula y al final, si queda algo de tiempo, escuches una fábula. Invierten el proceso, porque no hay cultura de respetar los procesos, ¿no? El famoso proceso de matemática, primero traduce, convierte la realidad en un problema, después representa la realidad convertida en un problema, represéntalo en un ejercicio y después resuélvelo y argumentalo. Eso es un proceso. Pero los profesores de matemática nos hemos olvidado de convertir la realidad en problemas. ¿Saben por qué? Porque los libros ya están con los problemas explícitos, los problemas tipo. Entonces, ¿qué encuentran ustedes en un libro? No encuentran realidades, sino encuentran problemas. El libro desarrolló la primera capacidad. Pero no solo eso, sino que ya está representado. Solo para que el niño haga el ejercicio. La capacidad 1 y 2 fueron desarrolladas por el libro. La capacidad 3 será desarrollada por el niño, tampoco, porque el profesor agarra su plumón y empieza a resolver el ejercicio en la pizarra. Tampoco el niño resuelve el ejercicio y tampoco lo argumenta. Entonces en matemática ninguna de las tres capacidades está siendo desarrollada en el marco de sus procesos, si no le han inventado un proceso distinto que se llama mecanización, memorización del algoritmo. El niño mecaniza y memoriza el algoritmo para resolver el ejercicio, y en algunos colegios preuniversitarios memorizan el artificio, porque la matemática también tiene sus artificios para saltarnos hasta... Entonces esto es un proceso, pero cada capacidad tiene sus desempeños. El desempeño es la acción observable, porque estas capacidades son para todos los grados, para todos los niveles. En cambio, los desempeños ya nos van hablando de cada grado, ¿no? Habrá unos desempeños para primero, para segundo, para tercero y para cuarto. Tengo el proceso grande, pero también tengo el proceso
por el grado. Primero realiza observaciones o entrevistas, plantea alternativa y selecciona los insumos. Después propone acciones, después emplea habilidades técnicas y después evalúa los procesos y evalúa el impacto. Entonces es un proceso que debe cumplirse. Veamos cómo funcionan las operacionales, cómo funciona una sesión de clase, ¿no? Aquí tenemos la capacidad y aquí empezamos a ver el proceso. Si yo quiero llegar a que el niño aprenda a explorar, mi sesión de clase, ¿qué tiene que involucrar? Primero un percibe, porque estos son prerequisitos para el explora. Y si yo quiero un prevé, ¿cuáles son los prerequisitos para el prevé? Y mi sesión de clase tiene que irse 3 o 4 hacia atrás, ¿no? Voy evolucionando hasta llegar al último, que es mi elabora, crea. Casi todos los verbos que tiene nuestro diseño están en proceso. Y en realidad son muy buenos. Ese proceso está desarrollado, esto que está acá, lo he desarrollado yo en el marco de la estructura curricular del ministerio, en los programas curriculares del ministerio, pero no solo con los programas curriculares del ministerio, sino también utilizando algo de las taxonomías de Bloom, de Gagné, de Denot, con el trabajo que hace la Universidad Marcelino Champañá también, con mucha información que hay en el mercado para entender cuáles son los procesos, ¿no? Con Kendall y Marzano. Kendall y Marzano son taxonomistas que tienen sus aportes, ¿no? Ellos dicen, por ejemplo, que en matemática uno de los procesos más importantes es la verbalización de lo que dicen, el verbo de verbalizar. O sea, esos que aprenden con cálculo mental no van a desarrollar toda la competencia, necesitan verbalizar, quiere decir que el niño tiene que decir lo que está haciendo. A ver, ¿cómo resolviste esa suma, Miguel? No sé, la resolví, pues así puse el número y ya me salió el resultado, ¿no? O sea, con la mente, todo con la mente, ¿no? Si el niño dice eso, quiere decir que no ha solidificado su proceso metacognitivo, por tanto, solo está mecanizando un proceso, claro, no es consciente de lo que está haciendo. No sé cómo lo hago, pero lo hago, ¿no? O si no, nos acordaremos de ese famoso, el cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo, ¿no? No sé qué dije, pero lo dije y encima lo dije bien, ¿no? Como todo, también se tiene que articular con las habilidades blandas. CPT también pide que haya una permanente articulación con las habilidades blandas, ¿no? Que es un marco de enfoques, que le llama ahora el currículum, es los enfoques transversales que involucran no sino las habilidades blandas, ¿no? Desde el punto de vista del emprendimiento tienen sus propias habilidades blandas a desarrollar. Una de las más importantes es la empatía o la sensibilización, ¿no? Uno no puede evidenciar el problema del otro si no está sensibilizado, no es empático con el otro, ¿no? Entonces las habilidades también aparecen. Y también, como no, los campos temáticos. Y los campos temáticos quiere decir que no es que EPT desatiende un alto nivel académico, también atiende un alto nivel académico. Hay que tener campos temáticos, así como se tienen campos temáticos en ciencias sociales, en personal, en matemática, en comunicación, hay que tener campos temáticos en las diferentes áreas, ¿no? Donde uno puede ver los alcances y secuencias que hay, ¿no? Aquí, por ejemplo, se está haciendo lo que vimos hace un momento, que era el designing thinking, ¿no? Que puede ser trabajado en primero, en segundo, en tercero o en los grados que uno va decidiendo. Los campos temáticos son de uso institucional, cada colegio tiene sus propios campos temáticos, ¿no? Uno puede modificar sus campos temáticos. Teniendo los elementos, ya tenemos las capacidades, tenemos las competencias, tenemos los campos temáticos, tenemos la axiología. Entonces, ¿cómo funcionaría? ¿No? Muy bonita esa
Esa foto también tomada de un colegio aquí en Perú, haciendo el famoso reciclaje, ¿no? Tenemos la unidad, ¿no? Tenemos una unidad, tenemos nuestros desempeños, tenemos nuestros campos temáticos y tenemos nuestras semanas para desarrollar los desempeños, ¿no? En cada unidad, por eso se llama unidad, en cada unidad tenemos que darle una vuelta completa al proceso. Porque si no, ya no sería una unidad. Ojo, los profesores que tenemos más de 50 años, hace 50 años, si no más, la unidad la determinaban los contenidos, ¿no? La unidad de Historia del Perú, ¿no? Nos tocaba la independencia, o sea, toda la unidad era la independencia. O toda la unidad eran los números naturales, ¿no? Operaciones con números naturales, la unidad con operaciones números naturales. Eso tenemos que sacarlo de nuestro cerebro, porque no se trabaja con unidades por contenidos, se trabajan unidades por capacidades y competencias. Quiere decir que la unidad la da toda una vuelta completa a todas nuestras capacidades. Esto involucra un aspecto técnico, ¿no? El aspecto técnico es distinto al aspecto pedagógico. El aspecto técnico es para ver si es posible. A ver, veamos si es posible. Nosotros tenemos entre 9 y 10 semanas por unidad. Y tenemos 6 o 7 desempeños. Entonces tenemos que darle la viabilidad. Le damos semana 1, tiene 2 horas, vamos a trabajar este desempeño. La semana 2, y así sucesivamente. Entonces, al finalizar la unidad, hemos pasado por todos los desempeños. Y tenemos 2 semanas, por si acaso haya que reforzar algo, y unas 2 horas, por si acaso haya que evaluar o tomar una evaluación. Esto en el sentido de que yo tengo una unidad por bimestre. Entonces, tendría que darle 2 horas a cada desempeño. ¿Y qué pasa si yo quiero darle 4 horas a un desempeño o 4 horas a todos los desempeños? Entonces mi unidad tendrá que involucrar 2 bimestres, ¿no? Quiere decir que en la evaluación yo tengo que tener una nota en cada proceso. La evaluación tiene que ser un tema de día a día, profesores. Ya no podemos estar evaluando solo al final del periodo o tomando muchas pruebitas mensuales, semanales. No, la evaluación tiene que ser en función al desempeño. Hoy día lo que estaban haciendo los niños era realizar observaciones. Y yo tengo que garantizar que en ese día en el que se desarrolló ese desempeño, se logró ese desempeño. Y si no se logró ese desempeño, tengo que tomar el tiempo de mis refuerzos. ¿Por qué? Porque el siguiente no va a ser fácil si no logré primero el desempeño anterior. A eso se llama proceso. Para que esto suceda, nos han hablado de las matrices de evaluación, ¿cierto? Nos ha dicho, tenemos que hacer matrices de evaluación. ¿Por qué? Porque este desempeño, que es un desempeño muy grande, es un desempeño anual. Nos han dado un desempeño para todo el año. Entonces, este desempeño anual tendremos que evaluar la parte fácil en el primer bimestre, la parte intermedia en el segundo y la parte difícil en el último bimestre. Por eso este desempeño se convierte en una rúbrica con escalas y se ha convertido en 4 desempeños que se conocen como precisados, especificados o con el tema de rúbrica, ¿sí? Tendremos la rúbrica para el primer bimestre, para el segundo bimestre, para el tercer bimestre y para el cuarto bimestre. Entonces cobra sentido nuestro proceso. En el primer bimestre vamos a darle vuelta a todas las capacidades, pero haciéndolo fácil, en un marco de contenidos sencillo. Y en el último bimestre pasaremos por todas las capacidades, pero haciendo lo más difícil, en un marco de campos temáticos más complejos. Ese es el modelo en el que se debe trabajar la propuesta. Y entonces, ¿cómo nos queda el registro?
Aquí los profesores tenemos que ser mastromes. Es cuando nos damos cuenta que un modelo vigesimal con notas de 0 a 20, por más que a los papás les encante la nota de 0 a 20, es un modelo inviable por capacidades, porque la capacidad solo se evalúa sí o no. En general, cuando uno quiere evaluar capacidades, las capacidades solo se evalúan de manera binaria, lo hace o no lo hace, y hay que tener cuidado con esto. Porque si tú le pones el que lo hace cuando no lo hace, pueden suceder cosas dramáticas, ¿no? Básicamente eso de el medio punto a favor. Los niños tienen mucho, aprenden a suplicar mucho por el puntito. Dicen, profesor, un puntito. ¿Qué le cuesta, profe? Un puntito, un puntito. Y los profesores nos sentimos bastante poderosos por ese puntito, ¿no? No un puntito, yo no se lo doy ni a mi madre, decimos, ¿no? Yo no regalo ni un punto, ni medio punto regalo, tienes que ganártelo. Si supiéramos nosotros que en realidad nuestro sistema de evaluación vigesimal tiene un margen de error de más menos 3, quiere decir que si un niño saca 14, su nota podría bien ser 11 o 17. Por nuestro margen de error, así que ese más menos 1 es una cosa más de cultura, más especulativa que otra razón pedagógica, ¿no? Deberíamos darle un punto a favor o quitarle un punto, que eso no determinaría ninguna modificación en el resultado final, pero cuánto problema nos traen ese punto a favor o ese punto en contra, especialmente con los padres de familia, ¿no? Su hijo sacó 19.5 y lo primero que pregunta la mamá es, ¿qué tiene que hacer para que saque 20? ¿No? Ellos no entienden de aprendizaje logrado o no logrado, sino entienden de puntaje. Y en una clase, cuando yo estoy con mis 25 alumnos, tengo 2 horas y tengo que dar resultados, ¿cómo hago para ponerle 14, 13, 12, 15? Todo profesor de secundaria sabe que eso es profundamente subjetivo. Incluso cuando tengo las pruebas en mi casa y estoy corrigiendo las pruebas, la pregunta vale 4 puntos y yo le pongo 2, 3, 1, 4, dependiendo de mi subjetividad. Nada que ver con la fiabilidad o la validez técnica de una propuesta de evaluación. Por capacidades no sucede eso, porque si el niño lo hace, y si no lo hace, no lo hace. A las evidencias nos remitimos. Por ejemplo, si yo tengo que hacer que el niño aprenda a nadar, tengo 4 desempeños: que el niño flote, que el niño bracee, que el niño patalee y que el niño respire. Son mis 4 procesos, si quiero llamarlos así. No puedo darle una A por más que 3 de cualquiera las haga bien, ¿no? Porque el promedio significaría, si 3 hace bien, entonces el niño nada. ¿Y qué pasa si la que no hace es esa de flota o esa de respira? ¿Qué va a pasar con el niño? Se va a ahogar, ¿no? Por eso es que en el tema de capacidades tienen que ser las 4, tenemos que desarrollarla por procesos. Primero el niño tendrá que patalear, tendrá que bracear, aprenderá a flotar y finalmente a respirar. Si no consigue las 4, se nos va a ahogar. Ahí cuando los padres de familia vienen y te piden, a ver, profesor, yo quiero saber cómo ha sacado usted la nota de mi hijo. Mi hijo ha salido desaprobado. ¿Cómo ha sacado la nota? Tú le vas a decir ahora, fácil, por las evidencias. ¿Cuál evidencia? Y tú lo empujas al agua, ¿no? Cuando caiga y se esté ahogando, ahí está, le dijo, ¿no? Ahí está la evidencia. Se está ahogando. Y el papá te va a decir, pero apruébelo. Si quiere, lo apruebo, pero se va a ahogar, ¿no? El ministerio habla de las evidencias y los productos como las únicas razones para demostrar si el alumno logra o no logra. Ya no la prueba escrita, la prueba oral, que si sacó medio punto, un punto más. El ministerio pone clarísimo. Es la evidencia en el producto. Dice, realiza observaciones el desempeño. Las realizó, ¿cuál es el producto? Acá está el producto, que es una ficha de observación, que es un cuadro de preguntas, que es una ficha de trabajo. Esa es la ficha de trabajo que responde al desempeño. Si la ficha está resuelta, en función al desempeño, el niño tiene el desempeño. Y los profesores dejemos de estar poniendo 13, 14, 12, 15, subjetivamente. Simple, logró, no logró. Eso es nuestro registro auxiliar, ¿no? Ahí tenemos el registro auxiliar. Y en vez de estar poniendo todas las notas fácil, solo pongamos las notas de los que no
lograron. Así nos ahorramos tiempo, ¿no? Miramos a nuestro salón, pasamos por nuestro salón y solo le tomamos la nota al que no lo logró. En nuestro salón debemos tener 5, 4, 3, 2, 1 que no logró. Solo le ponemos la nota al que no logró. Todos los demás se supone lo lograron. Después la valoración y las escalas nos convertirán las notas en el registro o en el registro oficial. Y en el registro auxiliar podemos poner una serie de signos, símbolos que nosotros querramos. El más difícil es el 18 a 14, ¿no? Aunque los profesores de secundaria somos bien tromes, ¿no? Evaluamos al ojo. Tú tienes cara de 14, ¿no? Cada unidad desarrolla todas las capacidades, todos los desempeños y los trabaja en una rúbrica para generar el proceso. Así es como funciona la educación en nuestro país, así como está funcionando. Y la vamos articulando entre todas las competencias, entre todas las capacidades, vamos viendo que cada una de nuestras áreas va siendo articulada en función a todas las áreas. Tengo que comentarles también que una de las diferencias que existe entre el currículum anterior y el nuevo currículum es que las tecnologías, ustedes recuerdan que en EPT teníamos una capacidad que hacía referencia a las tecnologías. Esta capacidad, muchos dicen, ha desaparecido. No, no es cierto, no ha desaparecido, sino se ha transversalizado. Ya lo mencionaban. Es un desempeño, es una capacidad que tiene que trabajarse en todas las áreas, porque actualmente es, digamos, por decirlo menos, un poco penoso que el profesor de comunicación le enseña a escribir en papel y que tenga que haber un profesor de informática para que le enseñe a escribir en un Word o en un procesador de texto. El profesor de matemática le enseña a hacer operaciones en papel y tiene que haber un profesor de cómputo que le enseñe a hacer operaciones en hojas de cálculo, ¿no? El profesor de ciencias sociales le enseña a hacer esquemitas, líneas de tiempo en el papel con colores y plumones, y tiene que haber otro profesor que le enseña a hacer las mismas líneas de tiempo en las computadoras. Eso no debe suceder. Todos los profesores debemos ser capaces de insertar las tecnologías en nuestras áreas, ¿no? Eso quiere decir que todos los profesores, lo han dicho todo el día de hoy, estamos involucrados en aprender tecnologías, ¿no? Consilium es una plataforma que hace exactamente lo mismo que yo les dije. Hemos ido hablando sobre cómo funciona la educación, cómo funcionan las competencias, las capacidades, y básicamente eso es lo que hace la plataforma Consilium. Estábamos hablando de que todo profesor debe manejar tecnología, y Consilium es una plataforma que hace que el profesor programe en función a plataformas tecnológicas, ¿no? Brevemente, vamos a ver no funciona el enlace. Consilium es una página, van a ir viendo, uno entra a una página web. La página web le permite al profesor loguearse. Van a ver ahí cómo se hace una sesión de clase con tecnologías, ¿no? La misma sesión de clase que la habíamos planteado hace un momento, la misma unidad, en función con tecnologías. Se va viendo las herramientas que tiene. Vamos a elegir la herramienta diseñar clase. Elige la herramienta diseñar clase, uno puede elegir todas las áreas. Vamos a elegir una área de CTA. Se coloca el título. La plataforma ya le da, no sé si ustedes se han dado cuenta, pero muchos profesores sufren mucho con los esquemitas, con los cuadraditos, ¿no? Aquí solo se elige, son pequeñas ventanas donde el profesor va eligiendo su grado, su área, su tema y su fecha, ¿no? Ya no tiene que escribir nada, la plataforma lo escribe todo, él solo tiene que ir eligiendo. Aparece la plantilla le permite elegir capacidades, metodologías, contenidos, valores, con enfoques transversales, capacidades transversales, las elige, ya están cargadas o precargadas en la plataforma, las va eligiendo
elige tanto la competencia como la capacidad, incluso la plataforma es capaz de insinuarle los procesos, ¿no? Allí tiene todos los procesos para que el profesor empiece a utilizar los procesos. Elige sus procesos y va incluyendo en cada una de las columnas, ¿no? Igual lo hace con su metodología, tiene métodos, técnicas, procedimientos, recursos. Los profesores sufrimos mucho cuando decimos, ¿y ahora qué hacemos? ¿No? ¿Con qué método, con qué técnica, con qué recurso? ¿Qué hago? No tengo memoria, hoy día estoy en blanco, dice, ¿no? También podemos ver los contenidos, ¿no? Ya no nos afiliamos al libro, porque si uno quiere ver sus contenidos, uno recurre al libro, pero eso es en formas verticales, en formas tecnológicas, solo elige de su campo temático, ¿no? Y aquí, por ejemplo, está eligiendo un poco de química, pero ¿por qué solo elegir química? Puede elegir también biología para ir articulando y dejando de trabajar contenido específico y trabajando un poco de contenido de campo temático, ¿no? Entonces vamos a elegir algo de biología, ¿no? O va eligiendo un poco más de química. Bueno, este enfoque de campos temáticos te dice que tú puedes trabajar los diversos componentes, ¿no? Cuando uno va haciendo una operación, la operación no tiene que ser solo con números naturales. Las operaciones salen con mediciones, con pesos, con estadística, etcétera, etcétera. Se puede llenar todo ello, ¿no? Después de eso, uno puede entrar a la fase de construcción de la sesión de clase, escribe su sesión de clase, en este caso ya la vamos a ver escrita. Algo importante, miren cómo aparece el describe, el usa y el explica, que son algunos procesos que el ministerio los contempla para llegar al desempeño, ¿no? Esos tres están decididos aquí. No es cuando el profesor dice, ¿qué pongo? ¿Qué pongo? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué digo? ¿Qué digo? ¿Qué escribo? ¿Qué escribo? Los procesos te ayudan a dar, no quiere decir que son los únicos procesos, uno puede incluir otros procesos adicionales, te dan una ruta, te dan una pequeña idea, puedes colocar el tiempo, incluso puedes colocar los archivos adicionales, tu ficha de trabajo, tu evaluación, tu video, tu hoja de cálculo y la vas guardando en la plataforma. Eso es muy importante, ¿por qué? Porque al año siguiente vas a tener tu sesión de clase con ficha, con lámina, con evaluación, con todo lo que tú necesites. No hace falta que tengas que buscar en tus registros, en tus escritorios, en tus cajones, los papeles, ¿no? Viene la fase de evaluación. En la evaluación puedes utilizar también la búsqueda del tipo de contenido, tipo de conocimiento, porque los conocimientos también están jerarquizados, no todo conocimiento es sencillo. Eliges también el desempeño, si quieres ver el desempeño del ministerio, lo miras el desempeño del ministerio, ¿no? Quieres ver los estándares, también mira los estándares, ves el tema de las pruebas. Como ustedes pueden ver, uno puede hacer una sesión de clase técnica en la quinta parte de lo que la hacía con una computadora. Yo recuerdo cuando la hacíamos en máquina de escribir o en nuestros famosos, no se llaman anecdotarios, se llamaban cuadernos de programación, las hacíamos allí, ¿no? Entonces todo eso ha ido reduciéndose, ya me están pidiendo que corte, nos quedan 2 minutos, en 2 minutos van a ver cómo se termina de hacer una sesión de clase. Las sesiones de clase los profesores con una plataforma logran hacerlas en 7 minutos y la hacen técnicamente dentro de los procesos. O sea, un profesor que se gasta 40, 50 minutos en hacer una sesión de clase, reducirlo a 7 minutos, hace una gran diferencia en el marco de las tecnologías, ¿no? Y si uno quiere imprimirla, pues va a ser muy sencillo, pues tiene su plataforma su forma de imprimir. También los coordinadores que nos gusta darle recomendaciones a los profesores, también podemos hacerle, tiene un chat interno que puede involucrar al profesor en sus coordinaciones. Seguramente que hay muchos directores y muchos subdirectores, coordinadores. Esto es muy útil cuando uno quiere revisar cómo ha avanzado curricularmente el profesor, ¿no? A ver si ha cumplido sus capacidades, si ha cumplido sus contenidos. Entonces uno puede ingresar a las plataformas de reportes donde primero va a tener todas las sesiones de clase en tiempo real, ¿no? Si la directora, el director, el coordinador se fue a Estados Unidos a un curso, desde ahí puede estar revisando las sesiones de clase en tiempo real
de cada uno de sus maestros, ¿no? No hace falta que le envíen por correo, que le archiven el cuadro, que le pongan el nombre, simplemente los tendrá en su plataforma. También podrá ver los reportes en tiempo real de cómo ha avanzado, ¿no? En este caso, por ejemplo, está pidiendo los contenidos. ¿Qué contenidos trabajó el profesor? Acá vemos que la tabla periódica la ha trabajado 7 veces, ¿no? 8 veces, perdón. Las estructuras atómicas las está trabajando 7 veces y nos va diciendo cómo va avanzando el profesor en sus temas curriculares. Bueno, así termina el rápido viaje por el tema de las capacidades y las competencias. Yo les agradezco mucho. Ahí la profesora creo que quiere compartir algo, ¿sí? Bueno, las dos son muy buenas preguntas. Empezaré por la segunda. No tenemos ninguna facultad que dé en este momento la carrera de educación para el trabajo. Quiere decir que en este momento profesores de educación para el trabajo en especialidad no hay ni habrá. Es menester de los colegios preparar a su personal docente para esta competencia y para estas capacidades, y eventos como este ayudan a ir entendiendo que no es una cosa sencilla, que no es una capacidad complementaria, que no es algo que yo le doy al profesor que le faltan horas para completar sus horas o al final lo dejo para que se convierta en un poco de tutoría o lo cambio por alguna otra asignatura o curso, le reduzco las horas o a veces hasta las elimino. Es una competencia muy importante, muy vinculada con la vida, con la necesidad de las fórmulas de vida que deben tener los estudiantes. Lo segundo, la metacognición, es un tema muy complejo y muy interesante, ¿no? Si ustedes se fijan en la sesión de clase, han aparecido los verbos que involucran el proceso que ha necesitado el niño para aprender. El describe, el usa y el explica, ¿no? ¿Qué es la metacognición? Es cuando el niño es capaz de recordar los procesos que utilizó para aprender. Profesores, pídanles a sus colegas y ustedes mismos dejen de hacer esas preguntitas que van al final de cada clase. ¿Qué aprendiste hoy? ¿Cómo lo aprendiste? ¿Te divertiste cuando lo aprendiste? ¿Fuiste feliz? Esas preguntas que primero ya nadie las hace a sus estudiantes, segundo no tienen valor pedagógico. La pregunta para que la metacognición se dé es ¿con qué procesos lograste la capacidad? Y si el niño dice, miren, para lograr identificar, yo observé, mencioné, nombré, describí e identifiqué. Eso, si el niño es capaz de decir eso, es que el proceso metacognitivo lo tiene claro en función a los procesos. Alguien dirá, pero para que se aprenda ese niño todo eso va a ser imposible. Trabajen todos los días con ellos dentro de eso y van a ver que será su lenguaje normal, igual como el profesor de educación física, ¿no? Ningún niño, cuando el profesor le dice patea, primero salta, después corre, se tira al suelo y después patea. Él sabe que tiene que impulsarse, correr y patear. Muchas gracias, queridos profesores.